Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre cada uno de nuestros corazones y que su Santo Espíritu nos llene de sabiduría. Que así sea. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este encuentro con la palabra del Señor en este martes 6 de julio del 2021. Los saluda su hermano Víctor, deseándoles un feliz y bendecido día a todos y cada uno de ustedes, e invitándoles a suscribirse a este su canal y a compartir con sus conocidos la palabra del Señor. Ojalá y que así lo pueda hacer. En este día pues vamos a meditar en el pasaje de San Mateo capítulo 9 del 32 al 38. Antes de abordar la palabra del Señor, pues invoquemos a nuestro Señor Jesucristo para que Él mismo sea quien nos enseñe. Señor Jesús, tú me enseñas que para seguir tus pasos hay que servir a los demás. Ayúdame a ser servicial, a preocuparme por los demás, a vivir y servir a los demás. Enséñame a ayudar, a ser generoso, abierto, a estar siempre dispuesto a ayudar a todas las personas que me rodean. Quiero dar muchos frutos de buenas acciones, no solamente de palabras, sino ser solidario, amar con gestos, hechos y actitudes. Ayuda a que mi semilla pueda dar muchos frutos de cosas buenas. Que así sea. Bendito sea, Señor. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos y enseñaba en las sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, querida familia en Cristo Jesús, bienvenidos a este encuentro con la palabra del Señor. Hoy pues Jesús, en este pasaje, pues Él le traen a un mudo y eh, le traen a una persona que tenía un demonio y este demonio pues no le permitía hablar. Jesús expulsa al demonio, le devuelve la habla a este mudo, lo restablece para atrás. Y pues la gente, cuando Jesús hacía estas acciones, la gente se asombraba, se quedaba asombrada y se decía: nunca hemos visto algo igual, esto no ha pasado dentro de nuestro pueblo. Sin embargo, los fariseos, los estudiados, los que supuestamente conocían más las escrituras en ese momento, todo lo que ya estaba escrito por el pueblo de Israel, todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Los fariseos eran expertos en la escritura y eran los maestros del pueblo. Sin embargo, eran los que menos le creían a Jesús o simplemente no aceptaban el mensaje de Jesús y empiezan a querer desacreditar todas las acciones que hacía Jesús, diciendo que utilizaba el poder de Satanás para expulsar los demonios. La Escritura nos dice también que Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos y enseñaba y proclamaba el reino, curaba a la gente de sus enfermedades.
También cuando Jesús contemplaba a sus alrededores, Jesús sentía compasión por el pueblo porque lo miraba decaído, lo miraba desanimado, lo miraba como oveja sin pastor, y por eso Jesús dice a sus discípulos: hay que rogar a nuestro Padre Santo para que mande más servidores. Entonces, hoy en día, si todo esto pasaba en los tiempos de Jesús, pero si hoy en día traemos esta realidad este, a nuestra propia vida, si la traemos a la sociedad en la que estamos viviendo el día de hoy, en este mundo individualista en el que muchos de nuestros hermanos y hermanas pues viven solo para sí mismos, sin ver a los demás, pues Jesús en este día hoy nos recuerda que no estamos viajando solos, este, que no estamos solos, que no estamos viajando solos. Jesús pues vio a todas estas personas que necesitaban de alguien que los instruyera, que los ayudara y que mejoraran de esa manera su vida espiritual, este, y que les ayudara a descubrir y construir el reino de los cielos. Y la escritura dice que Jesús sintió compasión por ellos. Hoy Jesús nos hace esa invitación a todos y cada uno de nosotros a observar hacia nuestro alrededor y a todas estas personas que de alguna manera se sienten decaídos en la fe, quizás han abandonado la fe, quizás están desanimados en la fe, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de ir a la misa dominical, dejaron de escuchar y de meditar en la palabra del Señor. Quizás a esas personas que ni siquiera conocen la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos invita a que los observemos y a que sintamos compasión por ellos, que sintamos compasión por ellos. Si la evangelización y la promoción social a la que nos invita el Evangelio no avanza o no avanza como debería, es porque a muchos de los cristianos hoy en día nos falta sentir compasión por los demás. Por eso Jesús hoy nos invita a eso, a que demos un vistazo a nuestro alrededor y a que sintemos compasión por los que desconocen a Dios, por los que desconocen la buena nueva, el Evangelio de Cristo, de aquellos que no conocen la verdad del Evangelio, porque a veces solamente pensamos en nosotros mismos, pensamos que es suficiente que nosotros conozcamos a Jesús y ya. A veces nos reunimos con nuestros hermanos y hermanas en nuestra comunidad para dar gloria a Dios, a veces sin pensar también que es a través de nosotros mismos. Nosotros somos el medio para que el Evangelio llegue a otros, para que otros conozcan y amen a Dios y sirvan a Dios. Porque si el Evangelio se separa de la caridad y del servicio, entonces se convierte en una filosofía solamente. Debemos pues orar al Señor para que envíe más sacerdotes, para que envíe más diáconos, para que envíe más religiosas, para que envíe más laicos comprometidos a trabajar en su reino. Debemos de hacer oración, eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que debemos de ponernos en oración para que nuestro Padre Santo mande más servidores a que trabajen dentro de su pueblo, dentro de su reino. Pero pues también sería muy importante en estos momentos de la historia de la humanidad, sería muy importante que oráramos al Señor para que nos haga reconocer a nosotros mismos, a esos servidores, para que el Señor verdaderamente mueva nuestro corazón y para que la compasión por los demás pueda flotar y para que el celo por el Evangelio pueda nacer dentro de nuestro ser y así pues nos convertamos todos y cada uno de nosotros en esos servidores, en esos laicos comprometidos con el Señor, comprometidos con el Evangelio, en esos laicos apasionados por el Evangelio. Ojalá que así lo podamos hacer, que así lo podamos vivir, que así lo podamos experimentar.
Que Dios me les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.